Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos a este nuevo video donde se va a abordar el tema de concepto de derivada. Para poder explicar el concepto de derivada, primero vamos a explicar lo que es razón de cambio promedio y la razón de cambio instantáneo. Para poder explicar la razón de cambio promedio, observemos la siguiente gráfica. En ella se observa un ciclista que va recorriendo una distancia en un determinado tiempo. En principio, vemos que ese ciclista nunca lleva una misma velocidad y nos damos cuenta por la forma de la gráfica, ya que su forma es una curva y no una línea recta. Veamos con más detalle el desplazamiento del ciclista. Su desplazamiento está definida por la función f de x igual a menos x cuadrada más 20x. Y recordemos que la fórmula para calcular la velocidad promedio es igual a velocidad igual a distancia sobre tiempo. En la tabla se observa el desplazamiento por cada hora transcurrida, pudiendo ver que por cada hora que transcurre, el ciclista no recorre la misma distancia. Por ejemplo, en la primera hora se observa que recorre 19 kilómetros. Por lo tanto, su velocidad en ese momento sería de 19 kilómetros por hora. En la segunda hora se observa que el ciclista recorre 36 kilómetros en 2 horas, por lo que su velocidad promedio en ese momento sería de 18 kilómetros por hora. Para la tercera hora, el ciclista recorre 51 kilómetros, por lo que su velocidad promedio en ese momento sería de 17 kilómetros por hora. Así es que, en definitiva, el ciclista nunca lleva la misma velocidad. Veamos con más detalle el desplazamiento que lleva el ciclista. La gráfica en color azul muestra su desplazamiento en todo momento. Sin embargo, la recta en color verde nos muestra la velocidad promedio que lleva el ciclista tomando como referencia el punto A y el punto B. Con esas referencias se procederá al cálculo de la velocidad promedio. Nótese que se están tomando dos puntos. El primer punto tiene coordenadas 1,19, que corresponde a la hora con los 19 kilómetros recorridos, mientras que el segundo punto, que tiene coordenadas 10,100, pues corresponde precisamente a las 10 horas transcurridas y 100 kilómetros recorridos. Entonces, a 100 kilómetros le restaremos 19 kilómetros para saber cuál es la distancia del punto A al punto B. Lo mismo vamos a hacer para el tiempo. Vamos a restar 10 horas menos una hora que corresponde al punto A, quedándonos 9 horas. Finalmente, la velocidad promedio entre el punto A y el punto B serían 81 kilómetros sobre 9 horas igual a 9 kilómetros por hora. Pero nos estamos dando cuenta que no tenemos la velocidad exacta en un punto exacto, ya que lo que calculamos es la velocidad promedio. Pero ¿qué sucede si dejamos el punto A fijo y el punto B lo vamos acercando hacia A? Nos estamos dando cuenta que la distancia del punto A al punto B se va reduciendo, como marcan las flechas en color verde, mientras que el tiempo también se va reduciendo, como marcan las flechas en azul. Con esto logramos que la distancia que hay entre el punto A y el punto B sea más pequeña, logrando entonces una velocidad promedio más exacta. Lo que estuvimos haciendo en todo momento fue realmente calcular la pendiente de la recta en color verde. Pero ¿qué sucede si el punto B se acerca aún más al punto A, haciendo que el tiempo entre A y B tienda a cero?
pues esa velocidad promedio poco a poco se iría acercando a lo que se conoce como velocidad instantánea, que equivale a la derivada de la función, en este caso la función desplazamiento. Veamos con más detalle. Obsérvese que el punto A tiene una abscisa y una ordenada. La abscisa está marcada con la letra X, mientras que la ordenada con f de x. El punto B también tiene una abscisa y una ordenada. Su abscisa es x más delta de x, mientras que su ordenada es f de x más delta de x. Nótese que entre la primera abscisa x y la segunda abscisa, que es x más delta de x, hay una pequeña diferencia de tiempo, en este caso marcada con delta de x, mientras que en el eje y también hay una pequeña diferencia entre f de x y f de x más delta de x. Esa diferencia corresponde a la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Pero ¿qué sucede si se reduce la diferencia que hay entre la primera abscisa x y la segunda abscisa x más delta de x? Pues lo que sucede es que esa razón de cambio promedio poco a poco se está acercando a ser una razón de cambio instantáneo, llegando así a la definición del concepto de derivada. Nótese que el valor de delta de x poco a poco va siendo más pequeño, es decir, delta de x está tendiendo a ser 0 y por lo tanto la diferencia de f de x más delta de x menos f de x también se va haciendo más pequeño. De tal manera que esa recta que en este momento está tocando a la curva en 2 puntos y en este momento se le llama cuerda, poco a poco al acercarse el punto B al punto A, esta recta entonces dejará de ser una cuerda y pasará a ser una recta tangente. Es decir, la recta solamente tocará a la curva en un punto, en el punto A. Y por lo tanto estaremos llegando a la definición de el concepto de derivada, que en este caso es cuando delta x tiende a 0, como se muestra a continuación en la fórmula. Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bueno, pues ahora vamos a aplicar la fórmula del concepto de derivada, ¿correcto? Recordarán que la formulita del concepto de derivada es la siguiente. Muy bien, jóvenes, pues entonces tenemos lo que es la fórmula del concepto de derivada. Vamos a empezar a realizar algunos ejercicios para derivarlos. Recuerden que la derivada, como se explicó hace un momento, no es más que encontrar la recta tangente a la curva, ¿correcto? Ya que la recta tangente es una recta que solamente toca a la curva en un punto. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el concepto de derivada. Ok, entonces vamos a realizar nuestro primer ejercicio. Muy bien, aquí tengo una función. Tenemos la función, es una función lineal. Dice y igual a 8x menos 3. Muy bien, entonces acuérdense que la y la podemos cambiar por f de x. ¿Ok? Y puede ser representada por f de x. Ok, entonces vamos a realizar lo que nos indica aquí la formulita. La formulita del concepto de derivada. Dice aquí la formulita que a la función f de x le sume un pequeño incremento. De hecho, este delta de x se llama incremento, que es un pedacito. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a sumar a f de x, le voy a sumar delta de x. ¿Ok? Entonces, ese vendría siendo nuestro
primer paso. Ok, primer paso, vamos a incrementar a f de x sumándole delta de x. Entonces nos va a quedar f de x más delta de x va a ser igual a 8 por x, y le voy a sumar el pequeño incremento más delta de x, cierro el paréntesis, menos 3. ¿Ok? Ahí está. Bueno, ahora lo que voy a hacer es realizar las operaciones. Voy a multiplicar este 8 por la x y luego el 8 por el delta de x. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a realizar las operaciones. Entonces nos va a quedar f de x más delta de x es igual a 8 por x, 8x, más por más, 8 por delta x, 8 delta de x, ¿correcto? Menos 3. Listo, ya quedaron las operaciones. Paso número 2. Una vez que ya le sumé a f de x, delta de x, lo que tengo que hacer ahora es restarle la función original. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el paso número 2. Y para que se vea, voy a copiar, esta la voy a copiar. Ajá, únicamente la voy a copiar. Ya copié lo que tenía aquí arriba. Ahora le voy a restar la función original. En este caso, le voy a restar f de x, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la función original? Aquí está la función original. Como le voy a restar la función original, los signos que están aquí los voy a intercambiar. Ajá, porque es una resta, y entonces esta resta, este signo menos va a alterar a todos los signos. Entonces, este término le voy a cambiar el signo y a este término también le voy a cambiar el signo. Ajá, entonces voy a escribir menos 8x y luego más 3, pero lo voy a escribir a la altura de donde va el término semejante. Y colocamos una raya para poderlo sumar, ¿correcto? O en este caso restar. Entonces, en este caso, 8x menos 8x se eliminan. Este menos 3 con este más 3 se elimina. ¿Ok? ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar f de x más delta de x menos f de x. ¿A qué fue igual? ¿Qué fue lo único que nos quedó? Lo único que nos quedó fue 8 delta de x. ¿Correcto? 8 delta de x. Muy bien, entonces voy a escribir aquí 8 delta de x. ¿Correcto? Muy bien. Paso número 3. Dice la fórmula en el paso número 3 que ahora tengo que dividir entre delta de x. Ajá. Este resultado, que fue 8 delta de x, lo voy a dividir entre delta de x. Ajá. Voy a copiar. Fíjense muy bien, me va a quedar f de x más delta de x menos f de x, ajá, todo esto sobre delta de x, ¿a qué va a ser igual? Ajá, fíjense bien, esto que está aquí es esto, y lo voy a dividir, todo esto lo voy a dividir entre delta de x, que es lo que indica la fórmula. Ahora, esto que está aquí es igual a 8 delta de x entre delta de x, ¿ok? Porque estoy dividiendo entre delta de x. Y observo que delta de x con delta de x se elimina. Y esto es igual a 8. Muy bien. Ya tengo el paso 3. Ahora me voy con el último paso. Paso número 4. Voy a aplicar el límite.
voy a aplicar ahora el límite, ¿correcto? Entonces, voy a escribir y', o sea, la derivada, esto es la derivada, ¿a qué va a ser igual? A el límite, ¿de quién? De f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x igual, y acá vamos a ponerle cuando delta de x tiende a 0, ¿ok? ¿Esto a qué va a ser igual? Muy bien, ¿esto a qué va a ser igual? Fíjense muy bien, todo esto que está aquí, ya tengo aquí su resultado, miren, porque ya lo hicimos paso por paso. Todo esto que está aquí es esto, miren. Entonces aquí voy a escribir el límite de 8 cuando delta de x tiende a 0, ¿ok? ¿Y esto a qué es igual? Donde yo vea un delta de x, voy a sustituir un 0. Y en este caso, como en el 8 no tenemos ningún delta de x, prácticamente el resultado vendría siendo directamente el 8. Y este sería el resultado de la derivada de esta función. Y igual a 8x menos 3, su derivada es 8 y se representa con y'. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, pues vamos a realizar un segundo ejemplo para que vayamos tomando un poco de práctica en realizar este tipo de derivadas. ¿Ok? Este es ahora mi función y igual a menos 9x más 5 y la voy a derivar aplicando el concepto de derivada. Acuérdense, tenemos que irnos por partes. Aquí primero lo que tenemos que hacer es incrementar nuestra función f de x sumándole delta de x. Eso es lo que indica aquí. Entonces, a mi función original, que es esa, le voy a sumar delta de x. Acuérdense que y es lo mismo que escribir f de x, ¿correcto? Entonces, paso número 1. Paso número 1, incrementar a f de x. La voy a incrementar sumando delta de x, ¿correcto? Entonces, le voy a sumar un pedacito. Acuérdense en la gráfica que les mostré hace un rato, delta de x se iba haciendo pequeñito, de tal manera que tiende a 0. Entonces, es ese pequeño incremento. Entonces, lo que voy a hacer es, le voy a sumar a mi función original delta de x, ¿correcto? Ahí está, delta de x, ¿ok? Muy bien, entonces, mi función original es menos 9, donde está la x la voy a cambiar por x más delta de x, entonces es forzoso colocar un paréntesis, x más delta de x, ¿correcto? Luego, más 5. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es realizar las operaciones. ¿Qué operaciones? Pues esta multiplicación en este caso. Este menos 9 va a multiplicar a la x y luego al delta de x, ¿correcto? Entonces esto es igual a menos 9x menos por más menos 9 delta de x más 5. ¿Ok? Y ese es el resultado de sumarle a la función delta de x. Ya lo tengo. ¿Ok? Paso número 2. Paso número 2. Lo que voy a hacer ahora es, dice aquí, que ya que le sumé delta de x, ahora le tengo que restar a esta función, le tengo que restar la función original. Entonces vamos a escribir aquí
Muy bien, entonces voy a escribir esto, lo voy a volver a escribir. Ok, y le voy a restar la función original, menos f de x. Ok, entonces, ¿cuál es la función original? Esta. A estos términos les voy a invertir el signo. Este menos 9x va a pasar a ser más 9x. Lo escribo aquí abajito. Y este menos 5 va a pasar a ser menos 5, ¿correcto? Y colocamos la raya para sumarlos. Bueno, más bien en este caso restarlos, ¿verdad? Ok, entonces se elimina y me queda que menos 9 delta de x, ¿correcto? Entonces, aquí voy a escribirlo completo. F de x más delta de x menos f de x, esto es igual a, y ese fue el resultado, ¿verdad? De restar f de x más delta de x menos la función original menos f de x. Ok, muy bien, paso número 3. Entonces, voy a escribir todo esto, f de x más delta x menos f de x, todo esto ya lo tengo acá, ¿ok? Pero aquí dice la fórmula que tengo que dividir entre delta de x, ¿ok? Entonces, aquí es igual. Todo esto que está arriba en el numerador, aquí está su resultado. Esto es igual a menos 9 delta x sobre delta x, ¿correcto? Esta delta x se va con esta delta x, ¿y qué nos queda? Menos 9, ¿correcto? Listo, ya quedó. Ahora, paso número 4. Paso número 4, ¿ok? Lo que voy a hacer en el paso número 4 ahora es que aplicar el límite cuando delta x tiende a 0. Entonces voy a escribir aquí aplicando el límite. Ok. Entonces me va a quedar lo siguiente. Y', es forzoso escribir Y' porque ya con esto estoy indicando que estoy realizando la derivada. Ok. Es igual a el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De quién? Pues de f de x más delta de x menos f de x, todo esto sobre delta de x. Todo esto que acabé de escribir, todo esto, ya lo tengo aquí. Este es su resultado. Entonces voy a escribir, esto es igual a el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De qué valor? De menos 9. ¿Ok? Ahora, donde está delta de x, voy a sustituir un 0, pero en este caso, vean cómo aquí no hay ningún delta de x. Entonces, como no hay ningún delta de x, pues prácticamente este menos 9 pasa igualito. Y ya tengo la derivada de esta función. Espero que con lo que estén observando vayan deduciendo una fórmula más corta para evitar hacer todo este procedimiento. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido claro. No olviden suscribirse a mi canal y darle like para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo. ¡Hasta la próxima!